¿Estamos? ¿Sí? Sí, sí. Pues vamos allá. Madre mía. Buenos días y bienvenidos a esta primera conversación de esta 12ª edición de Futuro en Español. 12 años ya, para quienes hemos estado aquí desde el 2011. Es una alegría y un orgullo que este niño nos haya crecido tan bien y que esté tan saludable a estas alturas. Gracias sin duda al trabajo de mucha gente, que algunos los veo por aquí, y al apoyo de muchas instituciones que también a muchas las veo por aquí. El título de esta primera conversación está lleno de palabras importantes: transformación digital, inteligencia artificial, innovación. Voy a correr un tupido pelo sobre lo de palanca, que creo que hoy no es el mejor día para hablar de esto mucho. Uy, creo que mi director me lo va a recordar luego. Pero sí que es verdad que inteligencia artificial, que transformación y que innovación son esas palabras que nos están sobrevolando tanto en los últimos años, del pasado, del presente, del futuro. Ya ni siquiera son futuro. La transformación digital ya es tan presente que casi es pasado. Y la inteligencia artificial, bueno, es una de esas cosas que dan un poco de miedito, las cosas como son. El hecho de tener que apostar por las máquinas, pues esos mecanismos que nosotros creamos para que piensen, pues no sé si como nosotros, pero al menos para que nos ayuden a pensar en algunos aspectos e incluso a mejorarnos en algunos otros. Queremos tratar esa cuestión desde dos perspectivas que son paralelas, pero convergentes, que son la administración pública y la empresa privada. Para ello, bueno, lo primero que tengo que decir es que tenemos una baja en esta mesa. Por motivos de salud, el alcalde de Logroño no nos puede acompañar hoy. Desde aquí le mandamos un abrazo y un deseo de pronta recuperación. Nos acompaña, y permítame que por eso le dé especialmente las gracias por estar aquí, a Javier Ridruejo, que ha tenido que hacerse a la idea en bien poco tiempo, ¿verdad? Sí. Pero ahora que no nos oye el alcalde, bueno, igual sí que nos oye, vete a saber, permítame que les confiese que como periodista nos gusta a los periodistas hablar con el arquitecto, pero muchas veces nos gusta tanto más hablar con el jefe de obra. Cuando una cosa importante está en marcha, y en el Ayuntamiento de Logroño hay una cosa importante en marcha, que es una transformación digital de esas que se ven menos que poner una acera o hacer un carril bici, pero que quizás al final son más importantes para el ciudadano. La experiencia de quien está a pie de excavadora, a pie de ordenador, quizás mejor en este caso, pues es muy gratificante. Javier, muchísimas gracias de verdad por haber aceptado este reto con tan poquito margen. Y a su lado, y al mío, Enrique Serrano, es una de esas personas que saben mucho de esto que estamos hablando. Como ya se ha comentado, él es parte de AEMETIC, de la patronal española de las empresas TIC, de las empresas de información, de las empresas tecnológicas, y es, en concreto, presidente de su Comisión de Inteligencia Artificial y Big Data. O sea, que algo sabe de todo esto. Y además, él nos puede hablar de otra cosa que a mí personalmente me tiene intrigado y me interesa mucho, que es una iniciativa que lleva aquí en España activa, creo que oficialmente desde marzo, si no me equivoco, que es el Hub Gaia X o Gaia X, depende cómo se mire. Es una iniciativa europea, una iniciativa también española, de creación de una infraestructura de datos compartidos entre empresas, entre administraciones públicas, que es una de esas cosas que tienen potencial de cambiar mucho y en un tiempo relativamente breve. Bueno, vamos allá, si os parece. Por orden, voy a empezar por Javier, para darle todavía menos tiempo para que se lo piense. No, mira, ya. De nuevo, muchas gracias, Javier, por estar aquí. Cuéntanos un poco, si te parece, en qué está metido el Ayuntamiento de Logroño. El Ayuntamiento de Logroño viene de una situación, va hacia otra situación y en medio, desde fuera al menos, se vislumbra un follón considerable, Sí. si se puede permitir así. Vale, muchísimas gracias a Vocento por invitarme hoy a este foro del futuro en español. Ayer estuve en otro evento de Vocento en Bilbao, así que nada, como falla Pablo, pues Viene rodado, ¿no? Sí, me van echando ahí a los leones, ¿no?
Entonces, nada, muchísimas gracias a los patrocinadores también por poder hacerlo posible. Y bueno, comenzamos. El Ayuntamiento de Logroño, pues, como ya dijo Pablo en su día y tal, que me robó la frase, es un ayuntamiento ochentero, ¿vale? O era un ayuntamiento ochentero, y cuando llegamos en esta última legislatura, pues dijimos, oye, vamos a meterlo en el siglo XXI, porque no puede ser que estemos, bueno, que todavía estamos con el S400 y tal, pero ya tiene fecha de caducidad, ¿vale? Y estamos intentando, bueno, pues hacer una transformación digital acelerada, que el COVID ha sido desastroso para todos los ámbitos, pero a nosotros, para la transformación digital del ayuntamiento, nos ha venido muy bien, ¿vale? Quiere decir que nos ha venido muy bien porque hemos podido acelerar muchísimas cosas, porque todo el mundo se ha dado cuenta que tenía que trabajar en una semana en su casa, ¿vale? Y había un pequeño piloto de proyecto de VDI y tal, pero que en una semana se tuvo que hacer gigantesco y dar servicio a los 850 trabajadores del ayuntamiento, los 850 servidores públicos, ¿no? Entonces, hemos venido estos 3 años y medio últimos intentando pues, acelerar esa transformación digital, buscar ese dinero para poder acelerar la transformación digital, que con los fondos PRTR nos ha venido fenomenal también, ¿vale? Porque estamos captando muchísimo dinero para acelerar esta transformación digital, que de otra manera hubiéramos tenido que coger del presupuesto del ayuntamiento y de traerlo de otras cosas, pero que es algo totalmente necesario, ¿no? Y sobre en qué estamos metidos, ¿vale? Ya te paso a contestar. Bueno, pues estamos metidos en 1000 cosas, ¿vale? Sobre todo en temas de gemelo digital, digitalización de infraestructuras, ¿vale? Hicimos un proyecto de compra pública innovadora, ¿vale? Que es el gemelo digital de la ciudad de Logroño, en el que vamos a operar con inteligencia artificial infraestructuras de servicios públicos que presta el Ayuntamiento de Logroño, ¿no? Como puede ser energía, agua, alumbrado o movilidad, ¿no? Queremos poder simular qué es lo que pasaría que cuando se le ocurra a alguien vamos a liarla en otra calle, ¿vale? Con el programa de calles abiertas, pues qué pasa con el tráfico cuando quitemos un carril, o qué pasaría si peatonalizamos esta calle y tal. Pues poder simular qué es lo que pasaría con el tráfico, el movimiento de personas, de vehículos y demás, pues eso se puede hacer con un gemelo digital. Operar con inteligencia artificial una infraestructura de servicios, como puede ser el riego de parques y jardines, pues nos va a poder permitir también poder quitar a alguien que entre todos los días a ver si esas válvulas de riego en los parques están regando bien, cuántas horas riegan, si ha habido alguna incidencia, si ese día está lloviendo y se le ha olvidado entrar corriendo a quitar el riego, ¿vale? Entonces, todo eso lo puede hacer una inteligencia artificial sencillita, no estamos hablando de inteligencias artificiales como las de las películas, ¿vale? Que es poco más o menos que un sistema inteligente con 4 reglas y con un poco de deep learning por ahí que vaya aprendiendo de los datos que hay disponibles, ¿no? Datos meteorológicos, datos de sensores de humedad, datos de satélite, ¿vale? Imágenes vía satélite, datos de pues, si ha llovido ayer, si la velocidad del aire era no sé cuánto, bueno, para poder regar de forma lo más eficiente posible, tanto en agua como en energía, porque ese agua se saca de bombas del río Oregua, ¿no? Se capta con unas bombas que gastan muchísima energía y se usa mucha agua, que igual a veces pues, no hace falta usar tanta agua para regar, ¿no? Ese tipo de proyectos son los que se han planteado en el proceso de compra pública, en las consultas previas al mercado dentro del proceso de compra pública innovadora del Ayuntamiento de Logroño, que se lanzó el 26 de junio y que vamos a lanzar pues, en cuanto podamos, ¿no? Las licitaciones para eso. Hemos recibido propuestas de 26 empresas, 44 propuestas, y estamos pues en un proceso de definir esas prioridades y, sobre todo, con la colaboración público-privada, que es tan importante porque un ayuntamiento no conoce las últimas tecnologías. O sea, la colaboración público-privada, definir esas necesidades. Nosotros conocemos las necesidades del ayuntamiento, ¿no? Y las necesidades de los servicios, pero normalmente tampoco tenemos los datos, porque muchos de los servicios están externalizados a terceras empresas. Esas empresas muchas veces tampoco te dan los datos porque tú no les has dicho que te den los datos porque tampoco sabes gestionarlos.
Y sin esos datos, pues se pierde la gestión. Al final puedes acabar en manos de una empresa externalizada que no te da los datos y no sabe si se está ejecutando bien el servicio o no, o si se puede optimizar o no. Entonces, todos estos proyectos van a contribuir también a constituir un espacio de datos del Ayuntamiento de Logroño en el que podamos juntar datos de diferentes departamentos que ahora mismo están en silos administrativos. Un silo, quiero decir que, por ejemplo, el área de energía con el área de aguas, pues normalmente no se hablan. ¿Y para qué se van a hablar si yo soy energía y yo soy agua? Yo contrato mi programa, tú contratas el tuyo, yo tengo mi pliego, tú tienes el tuyo, ¿y para qué voy a hablar contigo si igual es mejor que tú riegues a no sé qué hora, que las bombas nos sale más barata la electricidad y tal, ¿no? Ese tipo de optimizaciones de control del gasto, de eficiencia en el uso de los recursos y de operación, con estos gemelos digitales creemos que se puede mejorar muchísimo. Me parece apasionante esta manera de bajar a ras de suelo lo que es la inteligencia artificial, lo que es la tecnología y lo que es tal, hasta el nivel de las bombas del río Iregua. Sinceramente, volveremos luego a eso. Sí, no importa. Enrique, desde el punto de vista de la empresa, no creo que haya a estas alturas nada que discutir sobre la necesidad de la transformación digital de los datos y de la inteligencia artificial. Sospecho que al menos a nivel de la patronal no. Bueno, sí y no. O sea, es verdad que es presente. Bueno, abro un paréntesis. Estoy encantado de estar aquí, agradecer pues, a Vocento y a UNIR, a los patrocinadores. Y la verdad que creo que es un gran logro, ¿no? Lanzar este evento desde aquí y para todo el mundo porque es internacional. A ver, yo creo que también hay mitos, ¿no? con este tema. Primero, no todo es inteligencia artificial, es decir, hay mucho de conjunto de reglas, como decía Javier, y de analítica avanzada y de estadística. Luego, tampoco hay que fiarse mucho de aquellos que digan que son expertos en inteligencia artificial o lo saben, porque realmente estamos aprendiendo todos los días. Yo mismamente anoche estaba mirando papers y el estado del arte cambia muy rápido. Es imposible ser experto en todo. Desde el punto de vista de la empresa, pues hay transformación, pero yo creo que queda mucho por hacer, porque al final el objetivo de la inteligencia artificial es ayudarnos a tomar mejores decisiones, a acertar. Y yo creo que hay un primer elemento que ayuda, que es la predicción. Entonces, en la medida en la que somos capaces de predecir, pues lógicamente das en la diana. Ahí queda mucho por hacer. Y la verdad que el entorno no facilita las cosas en términos de materias primas, de mercados. No sabemos todavía pues, cuánto vamos a crecer. Bueno, la inteligencia artificial lo que hace es que te ayuda a mejorar la predicción. Es decir, si con tecnología anterior pues llegabas a lo mejor a acertar en un 60-70% de los casos, pues a lo mejor súmale ahí un plus de 20 puntos más. Y claro, pues para una empresa pues acertar en la cartera de pedidos dentro de 3 meses pues ayuda mucho. Para un pequeño restaurante, un hotel, saber a 3 meses vista, a 6 meses vista qué demanda va a tener, el impacto es brutal. Es decir, desde el punto de vista de contratación, aprovisionamiento de materias primas. Para una gran empresa, obvio también. Es decir, son millones lo que se puede ahorrar. Lo que pasa es que, sí, efectivamente, quien prueba un proyecto y le sale bien, teniendo en cuenta que no todos salen bien, que a lo mejor hay que elegir algunos retos, esas preguntas que tienes en el cajón complicadas, pues oye, sácalas, porque lo mismo se pueden resolver. Y la idea es que con la inteligencia artificial, pues esos impactos pues sean mayores, o sean brutales a veces en la cuenta de resultados. Tanto es así que a quien le va muy bien, pues no lo cuenta, o prefiere de alguna forma no contarlo. Pero la inteligencia artificial, pues ¿qué necesita? Necesita muchos datos, es decir, es drogadicta de datos, lo primero. Le encanta el tiempo real, es decir, cálculos
muy rápidos, entonces eso ayuda, es decir, hay una limitación o una barrera clave con respecto a la estadística, es decir, pues si el INE nos está dando datos a veces agregados del año pasado, eso no nos vale. Es decir, la inteligencia artificial te ayuda a ver futuro. Y sobre todo, pues con el concepto open pues de compartir, open en el sentido de integrar todos los datos, pues es inteligencia colaborativa. Es decir, si no tuviéramos miedo a compartir datos, pues imaginaros que la historia clínica nuestra de un hospital privado pues fuera compartida por todos, ¿no? Y la privada, o sea, y la pública también. Entonces eso facilitaría mucho las cosas, de no tener que volver a empezar cuando vas a cualquier médico a contarle otra vez toda tu película, ¿no? Entonces, pero bueno, es un tema también mental, no es un tema de tecnología. Si tú vuelcas todos los datos de una industria, por ejemplo, automoción, pues realmente vamos a enriquecernos con esos datos y vamos a detectar probablemente problemas que no vemos de manera parcial. Y entonces, desde el punto de vista de la empresa, también cuando hablamos de digital, realmente no es tanto un tema de tecnología, es un tema de apertura de mente. Es decir, que allá donde tenías un conjunto de datos para marketing, un conjunto de datos para producción, un conjunto de datos para financiero, y eso se llamaba data mart, esa no es la visión. La visión es, oye, mezclemos todos los datos y cuando hay un problema de una incidencia en un cliente, vamos a ver realmente el problema dónde está, porque vamos a tener la foto completa. Esa, la digitalización, es eso. Vosotros, las empresas TIC, que habitualmente sois proveedores de servicios para otras empresas, quizás tenéis una tarea un poco ingrata que es de evangelización, incluso de educación al cliente. No sé si estáis viendo un cambio con los años en este tipo de venta, digamos. O sea, la venta es complicada. La venta es complicada porque son proyectos complicados, son retos, y yo dirijo una empresa pequeña que es dinámica y somos empresa de nicho, y cuando te llaman pues es para resolver algo gordo, ¿no? Evidentemente. Entonces es una venta en la que tienes que conocer realmente pues, la funcionalidad, los procesos de la industria del cliente y evidentemente saber lo que la tecnología puede ofrecer. Y aquí hay dos campos, es decir, hay una tecnología de low code, es decir, más fácil, es decir, que sobre todo pues está muy pegada a lo que se llaman los hyperscalers, pues tipo Amazon, Google, es decir, que ahí tienes pues piezas de Lego ya preconstruidas. Y, hombre, no digo que cualquiera, pero que es fácil de alguna forma integrar y construirte una solución de inteligencia artificial. Y luego estamos los que construimos las piezas, ¿no? Es decir, que ese es un mundo pues muy quizá friki, por decirlo de alguna forma, muy de comunidades tipo Apache, donde están un poco las bases, ¿no? de todo lo que es el mundo Big Data. Hoy de Big Data no se habla de analítica avanzada, todo es inteligencia artificial, pero lo que quería decir es eso, o sea, no todo, es decir, solamente en retos complejos pues utilizan pues redes neuronales que salieron ayer, machine learning, deep learning, que al final, bueno, pues hablamos de, no dejan de ser funciones. Hablando de evangelizar, Javier, estoy seguro que no sabías que te iba a preguntar por esto. ¿Cómo se hace un cambio así en un entorno funcionarial? Digamos, en el buen sentido y el mal sentido de la palabra. Es decir, son trabajadores con mucha experiencia, pero muy acostumbrados a trabajar de una manera muy determinada y más difíciles de mover, quizás. Y luego otra parte que es la normativa de contratación y los procesos burocráticos de una administración, que si dentro de una empresa es complicado de mover, en un ayuntamiento... Sí, eso me sube la tensión, eso sí. A ver, quería terminar antes de contestarte a esto, que puede ser muy divertido, voy a terminar con lo anterior. Mira, estamos metidos también en temas en Gaia X, en la Junta Directiva con Enrique,
Estamos en la RECI dirigiendo un proyecto de sistema inteligente, como sistema de interoperabilidad nacional urbana, ¿vale? Con la SEDIA, que es la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial, que vamos a sacar un proyecto entre varias ciudades, un proyecto muy grande, que lideramos desde Logroño. Otro proyecto para la plataforma inteligente Destinos con Segitur también vamos a sacar. Bueno, en GaiaX, definiendo espacios de datos de movilidad con un proyecto que se llama Ciudades Conectadas, que estamos con otras 5 ciudades en España. Y bueno, son proyectos todos de decenas de millones de euros y demás, y bueno, se llevan desde Logroño, que lo sepáis, ¿vale? Y relacionados con inteligencia artificial muchos de ellos, ¿vale? Y luego, bueno, en temas, experiencias de inteligencia artificial, en la web que se ha adjudicado hace poco, que está implantándose ahora en la web municipal, pues lleva un tema de deep learning, un asistente virtual para buscar en la web, ¿no? Que te sepa llevar a los contenidos que quieres encontrar. Y lleva también temas de semántica, ¿no? De inteligencia artificial semántica, para clasificar las cosas y que se puedan recuperar fácilmente del buscador. Vale, y a lo que me estabas comentando, bueno, pues la resistencia al cambio siempre es brutal, ¿no? Y en un entorno que tampoco no es un entorno piramidal al uso como una empresa, que el propietario dice, oye, pues hay que hacer esto y lo hacemos, y el que no lo haga, pues lo despido. Y no puedes recurrir a ese elemento, que a veces está bien, pero el tema es, bueno, pues hay que vencer esa resistencia al cambio, ¿no? O sea, tienes que ayudar al servidor público a que entienda la necesidad de ese cambio, que sí que la entienden, pero que se adapte también sus procesos y su manera de trabajar a esos nuevos procesos, que hay que modificarlos con las nuevas tecnologías que vienen, ¿no? Porque no puedes seguir trabajando de la misma manera que lo hacías si lo hacías todo en papel, a si lo haces ahora con una plataforma de administración electrónica como la que estamos implantando ahora mismo en el Ayuntamiento de Logroño, ¿no? Esos procesos son los que más cuestan, mover las personas, mover los procesos, las normas de funcionamiento de la casa internas, ¿no? El flujo del documento, del expediente, por dónde va, dónde está, cómo se tiene que mover dentro. Y son procesos que hay que hacerlos de su mano, porque si no, no se pueden hacer, ¿vale? O sea, la resistencia al cambio es normal, ¿vale? Porque está todo el mundo hasta arriba de cosas, y entonces vienes tú ahora, vamos a cambiar toda la manera de cómo funcionas en tu día a día, y vas a tener que aprender un nuevo sistema de trabajo, vas a tener que hacerlo de esta manera y demás. Yo también, pues como los tiempos son siempre limitados, pues al final yo creo que muchas veces hay que formar a la gente, trabajar de su mano, dejarles participar de la decisión de cómo se van a hacer las cosas, pero llega un momento que tienes que decir, el cambio es el día tal, y a partir de mañana, o sea, de ese día, al día siguiente, ya se funciona de otra manera, porque si no, siempre te viene mal, siempre se puede rehacer las cosas para optimizarlas más, siempre hay un caso que no se ha contemplado en el funcionamiento diario. Entonces hay que poner un límite en ese funcionamiento o en ese cambio, e intentar trabajar con ellos para vencer la resistencia al cambio que todas las organizaciones y todas las personas tenemos. Se ha hablado antes de la importancia de compartir el dato. Una ciudad es una máquina, bueno, como toda organización grande, una ciudad en realidad es una organización enorme, es una máquina de producir datos y de conseguirlos, pero por lo que me estás contando, me parece entender que al menos el ayuntamiento le cuesta acceder a todos ese caudal de datos enorme que funciona en esto. ¿Y cómo se puede solucionar eso? Pues eso se puede solucionar. Ahí estamos estableciendo, de hecho, un proceso. A nosotros nos pasa, ¿no? Dices, oye, ¿cómo se recogen las basuras? Pues sabes que pasa un señor con un camión, la recoge, pero no sabes si ha ido bien, ha ido mal, cuántos kilos ha recogido y tal. Tienes un informe al final de año que te dice, oye, mira, pues yo he usado, las rutas son estas, hemos usado tanto, hace falta reforzar esta línea de recogida porque tal, pero claro, no sabes los detalles de si estamos reciclando más o estamos reciclando menos. Esos datos necesitas saberlos, ¿no? Entonces, muchas veces esa cesión de servicios o esa concesión de servicios públicos
a un tercero, tienes que tener en cuenta hoy en día que esos datos no son propiedad del ayuntamiento. Entonces estamos haciendo un proceso de revertir, de que todos esos datos sean propiedad del ayuntamiento, que sirvan para gestionar el servicio de una manera adecuada, que sirvan para detectar posibles mejoras y optimizaciones del servicio y para ver si las cosas se están haciendo bien o se están haciendo mal y hay que mejorarlas. Vale, o sea, todo eso lo estamos revertiendo ahora. Enrique, has hablado antes de la importancia de compartir datos y ahí es donde viene esta iniciativa de la que queríamos hablar, de Gaia X o Gaia X, ¿cómo quieres decirlo? Explícanos un poquito qué es Gaia X, porque en realidad creo que, por lo que tengo entendido, su base es esa compartición de datos entre empresas, las administraciones y supongo que ahí vencer esa resistencia de las empresas a ceder sus datos, que al final son su corazoncito, pues será complicado. Sí, es complicado. Gaia X, ¿qué es Gaia X? Es una iniciativa europea que surge del sector empresarial, sobre todo empresas de automoción alemanas, que de alguna forma piensan que es muy bueno compartir datos, pero piensan que los alojan en una nube y esa nube pues al final pues es de Amazon, es de Google, es de Microsoft y no está en Europa, ¿no? Entonces hablan con gobiernos, con instituciones, universidades, centros de investigación. Oye, tenemos que hacer algo, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, pues vamos a definir unas reglas de juego donde si compartimos nuestros datos es nuestra soberanía, nosotros ponemos las reglas y no haya de alguna forma pues problemas de seguridad en los datos, de accesibilidad, es decir, facilitar esa compartición. Se define como una especie de, me salen palabras en inglés, pero voy a intentar no pronunciar nada en inglés. Vamos a definir pues unos escenarios de juego, unas arquitecturas y que luego esas arquitecturas a través de unos hubs nacionales de Gaia X se implementen. ¿Eso en qué se traduce? Se traduce en espacios de datos por un lado, casos de uso. Espacios de datos por industrias, pues quiere decir, oye, en sanidad, en turismo, automoción, industria, es decir, que agentes de la industria, empresas fundamentalmente, pues compartan datos, cualquiera, los datos que tengan. Eso sí, bajo un esquema común europeo, es decir, en cuanto a la forma, el aprovisionamiento, el espacio que ocupan en la arquitectura y luego cómo se van a consumir esos datos. Eso es muy potente porque es un acelerador enorme en una industria, tanto para las empresas grandes como para las pequeñas, pero hay que compartir. Ese es el tema. ¿Qué es un caso de uso? Es un proyecto y los proyectos en inteligencia artificial son cortos, de verdad. O sea, hay un envisionado, hay una conceptualización, eso dura muy poco tiempo y luego un producto mínimo viable que pueden ser 6 o 8 semanas. En total el proyecto pueden ser 2 meses. O sea, ¿qué es lo que tardas más? Pues en el escalado, ¿no? Si es una empresa grande. Pero es así, o sea, con lo cual yo creo que te puedes equivocar en ese sentido barato. Entonces, la historia está en lanzar casos de uso por industrias, pues hablamos de turismo, hay una serie de casos de uso, algunos estarán patrocinados, subvencionados, otros no. Y la idea también es que, oye, no estemos reinventando la rueda. Es decir, si hablamos de predicción de demanda en un determinado entorno, esos modelos de predicción puedan ser compartidos. Ahora lo que está ocurriendo es que cada uno se está haciendo su modelo de predicción y al final, bueno, pues más o menos es lo mismo, ¿no? Con algunas parametrizaciones. Aquí, y por responder también a la pregunta anterior que me había quedado a medias, es decir, es necesario traducir cosas, es necesario ver la óptica de que lo importante al final es la aplicación práctica, es un beneficio para el ciudadano, es decir, obvio, ¿no? Y para eso trabajan las empresas. Y es necesario divulgar, es necesario aclarar las cosas, es necesario saber que, oye, que Gaia X no va a competir con Amazon, ni es otra cosa. Por eso desde AMETIC, bueno, tenemos varias comisiones, pero hay una comisión pues, de procesamiento del lenguaje, de imagen artificial, de predictiva, donde más de 100 empresas y colaboradores pues comparten y estamos un poco al día de todo esto. Pero además en AMETIC tenemos un observatorio de inteligencia artificial donde cualquiera, no hace falta que sea asociado, puede entrar y ver pues lo último. Compartimos todos los casos de uso, los retos, los problemas a los que nos enfrentamos, porque esto va de compartir. Si vas solo,
yo creo que no llegas muy lejos. Ahora mismo yo creo que también la pandemia, los fondos de reconstrucción, pues nos dan la oportunidad de que empresas grandes, pequeñas, pymes, startups, colaboremos y se aporta. Y realmente esa es la clave. Y la empresa grande se da cuenta que tiene que contar con pymes y con startups porque nadie lo sabe todo. Y las empresas pequeñas pues también necesitan músculo, ancho de banda para enfrentarse a proyectos grandes. Pero imaginaros, aquí que estamos hablando del español, y de esto no se ha hablado, pero un espacio de datos de la lengua, es decir, donde podamos compartir. Ayer se hablaba de corpus. Los corpus todavía están dentro del armario de investigación de las universidades. Es decir, imaginaros, ahí hay muchísimo trabajo, que esos corpus se ponen encima de la mesa. Imaginaros que toda la semántica de un determinado sector, por ejemplo, industria, se pone encima de la mesa, todo el diccionario de términos. Es decir, la inteligencia artificial no funciona bien si no le aclaramos los conceptos, los términos, los corpus, porque de eso no sabe nada, no sabe contextualizar. Entonces, si no le damos ese contexto, pues no acierta. De todo esto, lo más difícil me parece el persona a persona, el ir al jefe de la UNIR y decirle, si compartes tus datos con otras universidades equivalentes, te va a ir mejor. Eso es lo más difícil, me parece. Supongo que pues hay una manera de hacerlo. Bueno, yo creo que ellos son adelantados en todo lo que tiene que ver con los datos y sería una decisión muy inteligente, desde luego. Compartir, o sea, es inteligencia colaborativa. Y la inteligencia colaborativa es lo que nos ha permitido que la tecnología avance tanto y que la inteligencia artificial y el Big Data salgan del armario, es precisamente por eso, por compartir. Esto ha roto de alguna forma las reglas de juego del negocio del software y del hardware en ese sentido. Entonces, eso es inteligente. Si no tienes miedo a compartir porque tú vas por delante y lo que tú hagas lo compartes y el que, ojo, que esto no es gratis, es decir, el que coja lo que tú has hecho significa que lo que tú elabores lo compartes también. O sea, esas son las reglas también del mundo open. Entonces, si todos pensamos así, claro, si alguien piensa, oye, esto es gratis, yo lo cojo, me aprovecho, pero luego no doy nada a la comunidad, no, eso no es así. Entonces, eso es lo que nos permite crecer mucho más y crecer mucho más rápido. Yo creo que también pues el uso es lo que le ha permitido a la UNIR pues realmente llegar a donde está, y la verdad que es envidiable, ¿no? la situación. Pensar de ese modo, igual que en el ayuntamiento. Ellos son compañeros. Yo le mando un saludo a Pablo, que no está aquí, pero son compañeros míos en la Junta Directiva de Gaia X. No hay ningún ayuntamiento allí. Es decir, es un cambio de mentalidad. No es necesario saber de tecnología. Es cambiar tu forma de pensar y saber que a la hora de tomar decisiones, pues vale, utilizamos el corazón, pero también tenemos que utilizar pues la data para saber si nos estamos equivocando o no. Pensar que el elemento que más crecimiento está teniendo en inteligencia artificial en los 3 últimos años es procesamiento del lenguaje. O sea, nos acabamos de dar cuenta de que primero en el 19 se superó el umbral de entendimiento humano, que está en el 87% por parte de determinados algoritmos. Es decir, ahora mismo el entendimiento del lenguaje de determinados algoritmos está en torno a un 93%. Es decir, hay aplicaciones, LibNet, que solamente la lectura de labios, es decir, está ya en niveles del 94%. Por eso todo el mundo en actos públicos se tapa la boca. Pensar que a nivel de traducción, y ayer se hablaba, es decir, podemos llegar a indicadores de calidad pues de casi un 98-99%. Es decir, Google traduce 133 idiomas actualmente. Pensar que cuando un cliente está en Kenia y ha tenido un problema con su paquete turístico, en tiempo real, es decir, se le puede determinar, oye, pues qué servicio necesita, cómo se le compensa, y hay 7 contratos detrás, que la agencia tributaria, cuando en el puerto de Valencia tiene que analizar un contenedor en tiempo real de todas las mercancías y con imagen artificial, se puede cruzar con los contratos para saber si la mercancía coincide
pensar que en el futuro vamos a interaccionar con nuestro coche, con un montón de elementos a través del lenguaje. Es decir, no vamos a tener que activar botones. Pensemos que desde el punto de vista de servicio al cliente, es decir, es verdad que hay bots que como acceden a más información en tiempo real, lo hacen mejor que un humano a la hora de resolverte un problema. Todo depende de los datos que tengamos detrás. Entonces, es brutal. O sea, pensar para bien o para mal, es decir, oye, que vamos a escuchar la música que nos gusta a través de algoritmos que nos reproducen automáticamente la música, leeremos libros que con 4 parámetros nos construyen una historia y nos la dictan, esto está ya, es decir, pensemos que es posible ahora mismo lectura de pensamientos, que mientras estamos dormidos con un sensor y a través de un vocoder se puede reproducir lo que estamos pensando, esto no es ciencia ficción. Esto da un poco de miedo lo que estás diciendo, ¿eh? Bueno, o sea, a ver, se compara la inteligencia artificial con el petróleo. Yo creo que es una mala comparación. El petróleo lo tienen 4, se agota, contamina. La inteligencia artificial puede contaminar, efectivamente también. No, esto se parece más a la energía nuclear o se parece más a la electricidad. Te puedes electrocutar, claro que sí. O sea, es muy beneficioso, pero por eso en Europa pues hay un AI Act, hay un reglamento que lo vamos a ver y además España es pionero en su implementación a partir del año que viene, donde se va a crear un sandbox bastante restrictivo. De tal manera que, ojo, porque algoritmos y analítica que sea de alto riesgo, pues no se va a poder implementar. Entonces, y alto riesgo implica, pues sobre todo, que incida pues, en la seguridad de ciudadanos y de empresas también, ¿no? Y de intimidad. Con lo cual, bueno, pues efectivamente pues hay que tener cuidado, hay que hacer las cosas bien y sí, hay que regular e ir por delante y quizá, bueno, pues ojo, la legislación que viene es restrictiva y probablemente pues sí hay que pensar en ello porque lo mismo hay desarrollos que se están haciendo hoy que no se van a poder implementar al fin y al cabo. Javier, me gustaría que le dijeras a un ciudadano de Logroño todo esto para qué le va a servir. Fíjate que es fácil y difícil. Es decir, esto no es, como decíamos antes, arreglar una farola que bueno, me da luz, estupendo. Todo este proceso que es caro, que es largo, que es costoso. Cuando acabe en algún momento de este siglo, ¿vale? Servirá para que tú no tengas que ir al Ayuntamiento de Logroño a hacer una cola. ¿Vale? O sea, una cola porque alguien escriba en unas bases de educación que una chiquibeca que necesitas no sé qué tipo de padrón que no tenemos implementado lo escriba allí y te mande a 5.000 personas a la ventanilla en 15 días porque necesitan un certificado de padrón que no le puedes atender, 5.000 personas en 15 días. ¿Vale? Entonces, eso se podrá hacer telemáticamente, estará implementado ya. Ese tipo de documentación se hará rápidamente a través de la administración electrónica. Podrás presentar una licencia, no tardará 6 meses en que te respondan con una licencia de obra. Tardarás mucho menos. Habrá atascos que siempre los va a haber, ¿no? Porque siempre normalmente va a intervenir una persona, pero va a haber una inteligencia artificial que la mayoría de los expedientes que son sencillos de tramitar, que no van a tener problemas, no los va a tener que revisar automáticamente, todos uno a uno una persona. Entonces se va a desatascar muchísimos procesos, ¿vale? Luego otros sí que tendrán sus revisiones humanas y tal, porque son más complicados, pero todo eso va a servir para acelerar muchísimo la administración, para ayudarnos a implementar mejoras en la eficiencia de los servicios también, que se gaste menos, se gaste mejor, que se ahorren materias primas, ¿vale? Sobre todo energía, agua, combustibles fósiles, ¿vale? O sea, todo eso va a servir, pero especialmente para acelerar los procesos en la administración, dar mejor servicio al ciudadano. O sea, esas dos cosas me quedaría. Tenemos aquí un relojito que se acaba de poner en ámbar y sospecho que de ahí irá al rojo, así que vayamos terminando. Os voy a pedir algo pues imposible, que es que me digáis hacia dónde vamos. Estamos en un proceso de cambio. Esto ya empieza a ser viejo desde que estamos en un proceso de cambio, porque llevamos 20 años en un proceso de cambio acelerado y más acelerado cada día, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Cuáles van a ser cuando dentro de 2 años volvamos a juntarnos aquí,
¿cuáles van a ser los argumentos principales de los que vamos a hablar? ¿Hacia dónde se dirige este cambio? Bueno, todavía hay muchas cosas que cambiar. Yo creo que nos dirigimos pues, a que tengamos... Sí que se ha puesto rojo. Se ha puesto rojo. Pues esto tiene que servir para ayudarnos a vivir mejor, a ser más felices, a ser nosotros más inteligentes, ¿no? La inteligencia artificial no tiene que ser más inteligente que nosotros. Y bueno, pues la tecnología es un soporte, vamos a convivir con ella, pero yo diría sin que se note. Con lo cual, pues esto puede cambiar hábitos, evidentemente va a cambiar trabajos, puestos de trabajo. Yo creo que vamos a tener muchos cambios en el sentido de, sobre todo, rigideces nuestras, ¿no? De horarios de trabajo, salarios, la forma en la que nos relacionamos entre nosotros mismos, nos relacionamos con la empresa y nos relacionamos pues también con la administración, pues todo eso va a cambiar. Yo creo que para bien, ¿no? Porque nos va a hacer también más colaborativos. Y la administración, pues yo creo también tiene mucho recorrido. Digo una cosa y no sé cómo se puede tomar, pero fijaros, quien más inteligencia artificial utiliza en la administración, y lo hacen muy bien, Hacienda. ¿sabéis quién es? Hacienda, sí, sí. La agencia tributaria. Yo lo único que pediría es que el resto de departamentos, ministerios, funcionaran como la agencia tributaria, ese es el ejemplo. Es decir, oye, en cuanto hubiera un retraso desde el punto de vista de ciudadano, que estamos pidiendo algo y se retrasa, ¿no? Y hubiera una penalización, es decir, un trato igualitario, y eso también mejoraría mucho las cosas. Estoy de acuerdo con eso. Yo lo sé. Estoy de acuerdo. Deberíamos parecernos más todos a la agencia tributaria y que nos dejaran acceder a sus datos, que tienen muchos y muy interesantes. Entonces, en ello estamos trabajando en uno de los proyectos que he comentado antes. Yo creo que, a ver, que nos va a hacer más felices, o sea, porque todas esos trámites o esas pequeñas cosas en tu día a día y tal que no aportan nada, pero que te consumen tiempo, pues me lo va a hacer una inteligencia artificial. Bien con la administración, bien en mi trabajo o bien en mi vida personal, ¿no? O sea, pues un Alexa, oye, ponme música de no sé qué, no tengo que ir allí, buscar abrir la app de no sé qué, conectar el altavoz, no sé qué. Oye, si eso me lo soluciona alguien, voy a recuperar tiempo para mí o para pensar en mi trabajo en labores de mayor valor añadido y vas a redundar en una felicidad mayor porque vas a disponer de tiempo que esas tareas ahora mismo te están quitando, ¿no? Yo creo que nos va a ayudar a ser más felices. Pues ojalá, me quedo con ese deseo. Muchísimas gracias, Javier, muchísimas gracias, Enrique, y muchísimas gracias a todos.